La caída silenciosa de Wall Street, como el imperio del investment banking, empezó a desmoronarse sin que el mundo se diera cuenta. Durante décadas, Wall Street no fue simplemente un centro financiero. Fue el corazón simbólico del capitalismo moderno. Una especie de Olimpo corporativo donde unos pocos elegidos manejaban cantidades de dinero tan inmensas que superaban el PIB de países enteros. Ser parte de ese mundo, especialmente en banca de inversión, era una especie de iniciación ritual en una élite global. Los sacrificios eran absurdos: jornadas de 100 horas semanales, noches sin dormir, ansiedad crónica, adicción al trabajo, identidades moldeadas por PowerPoints y Excel. Pero había algo que hacía que la gente aceptara ese infierno voluntariamente: la promesa de un futuro asegurado. Una promesa de riqueza, estatus y poder reservado para los pocos que aguantaran el proceso de destrucción psicológica. Pero esa promesa está muriendo. Y la industria que la creó está colapsando. El público se sorprendió cuando salió el informe interno filtrado de Goldman Sachs en 2021, revelando que los analistas estaban al borde del colapso mental. Pero lo que casi nadie entendió es que ese informe no era un escándalo, era un síntoma. Era el aviso temprano de una crisis profunda que llevaba décadas gestándose. Porque la banca de inversión no está decayendo por culpa de la carga laboral, esa carga siempre existió. Tampoco está colapsando por culpa de la incompetencia. Si algo sobra en Wall Street es talento. Está colapsando por algo mucho más fundamental: su razón de existir está desapareciendo. Para entender por qué, hay que volver a los años 80, cuando Estados Unidos abrazó la desregulación con un fervor casi religioso. Hasta entonces, los bancos estaban amarrados por normas estrictas. Podían recibir depósitos, podían prestar dinero, podían manejar activos relativamente sencillos, pero nada más. Wall Street era poderoso, sí, pero estaba confinado. La explosión ocurrió cuando esas barreras se desmantelaron. De repente, los bancos podían crear nuevos productos financieros complejos, podían apostar con ellos, podían venderlos en masa a inversores extranjeros, a fondos de pensiones, a aseguradoras, a quien pudiera pagar por el privilegio. Lo que siguió fue la época dorada del dinero fácil. Los llamados junk bonds, los derivados exóticos, los activos empaquetados artificialmente, todo ese universo de ingeniería financiera multiplicó por 10 la velocidad del mercado. La riqueza fluía tan rápido que la sensación general era que los bancos habían descubierto una mina de oro inagotable. Pero esa mina tenía un problema: nadie entendía realmente cómo funcionaba. Ni siquiera los que la explotaban. Las instituciones confiaban ciegamente en los bancos de inversión. Ellos analizaban los productos, evaluaban el riesgo, diseñaban los paquetes, encontraban compradores y cobraban comisiones millonarias. Esa doble función, asesor y vendedor, creaba un conflicto de interés gigantesco. Pero en un ambiente donde las ganancias eran tan altas, nadie quería cuestionarlo. Hasta que el sistema colapsó en 2008. Este fue el momento en que el mundo vio por primera vez lo que realmente había debajo del brillo de Wall Street: un castillo construido sobre una mezcla explosiva de codicia, arrogancia y falta total de supervisión. Cuando los productos hipotecarios colapsaron, se llevaron consigo 30 millones de empleos, miles de empresas, el comercio global y la confianza pública en el sistema financiero entero. Por primera vez en décadas, el gobierno tuvo que intervenir y poner freno. Las nuevas regulaciones no destruyeron Wall Street, pero sí lo cercaron. Le cortaron las alas. Lo obligaron a volver a actividades más tradicionales, menos lucrativas, menos riesgosas. Y por un tiempo, funcionó. Las instituciones siguieron dependiendo de Wall Street, pero la banca de inversión dejó de ser la fábrica salvaje de dinero que había sido. Sin embargo, el verdadero desafío no era regulatorio. Era existencial. Los bancos de inversión dependían de una cosa para justificar su existencia: control. Control sobre quién podía acceder al capital. Control sobre qué empresas podían salir a bolsa. Control sobre qué fondos podían entrar en qué operaciones. Control sobre la información, sobre el análisis, sobre la complejidad técnica. Durante décadas, ese control era absoluto. Si querías financiamiento, necesitabas a un banco de inversión. No había otra opción. Pero el mundo cambió. A partir de 2014, algo aparentemente inocente comenzó a destruir ese monopolio: la democratización del trading. Aplicaciones como Robinhood transformaron el acto de invertir en algo simple, accesible a cualquiera. Por primera vez en la historia, millones de personas sin experiencia profesional pudieron comprar acciones, mover dinero, participar en el mercado. El capital ya no dependía solo de instituciones gigantes.
dependía también de personas comunes. Poco a poco, los bancos dejaron de ser los guardianes exclusivos del acceso al mercado. Y entonces, en 2021, ocurrió lo impensable. Empresas desesperadas por sobrevivir se dieron cuenta de que podían recaudar miles de millones directamente del público sin pasar por un banco de inversión. GameStop lo hizo. AMC lo hizo. Y de repente, las barreras que Wall Street había construido durante un siglo simplemente dejaron de importar. Los bancos no perdieron solamente comisiones. Perdieron relevancia. Pero la estocada final llegó con la inteligencia artificial. Lo que empezó como una herramienta para automatizar tareas aburridas, correos, resúmenes, comparativos básicos, evolucionó en cuestión de meses. Los modelos comenzaron a leer reportes complejos, extraer información, construir modelos financieros, analizar contratos, detectar inconsistencias legales. Lo que antes exigía cientos de analistas trabajando 15 horas al día ahora podía hacerse en minutos. Y entonces surgió la pregunta que ningún banco se atrevía a decir en voz alta. Si la IA puede hacer gran parte del trabajo de Goldman Sachs, ¿para qué necesitamos a Goldman Sachs? Esa pregunta destruyó la ilusión de monopolio intelectual que los bancos habían defendido durante décadas. Si cualquier empresa con un equipo financiero competente y algunas herramientas de IA puede realizar análisis avanzados, gestionar riesgos y estructurar deals complejos, entonces la esencia de la banca de inversión se vuelve replicable. Y si algo es replicable, deja de ser exclusivo. Y si deja de ser exclusivo, deja de ser valioso. Y si deja de ser valioso, deja de ser necesario. Eso es exactamente lo que está ocurriendo hoy. Los bancos están recortando miles de empleos, reduciendo salarios, externalizando trabajos a países más baratos. No porque quieran, sino porque ya no tienen cómo justificar su tamaño, sus tarifas ni su estructura ancestral. Y lo más irónico es que la IA fue adoptada como herramienta de eficiencia, pero terminó convirtiéndose en un competidor silencioso. El héroe que contrataron para reducir costos se está quedando con el protagonista de la historia. La banca de inversión está entrando en su fase final. Ya no es indispensable, ya no es irreemplazable, ya no es la fortaleza intelectual que solía ser. Y lo que está sucediendo hoy con la banca de inversión no es simplemente un ajuste de mercado. No es un ciclo económico descendente. No es una fase pasajera ni un obstáculo temporal producto de innovaciones rápidas. Lo que estamos viendo es el derrumbe gradual de una estructura que dominó el mundo financiero durante más de 100 años. Un derrumbe que no llega como un terremoto repentino, sino como una erosión constante, silenciosa, imperceptible día a día, pero devastadora cuando se observa desde la distancia. La industria que alguna vez fue considerada la cúspide del éxito profesional, donde se formaban los futuros titanes del capitalismo moderno, está perdiendo el aura que la hacía mística. Y sin esa mística, pierde la capacidad de convencer a nuevas generaciones para que sacrifiquen sus vidas en nombre de una recompensa que ya no es única ni tan lucrativa como solía ser. Wall Street no está solo perdiendo empleados, está perdiendo creyentes. Está perdiendo fe. Y cuando una institución cuya cultura se basa en la devoción pierde creyentes, inevitablemente pierde poder. La caída lenta del investment banking está impulsada por un fenómeno que casi nunca se menciona, la desmitificación. Durante décadas, Wall Street operó bajo la reputación de ser un universo inaccesible, complejo, reservado únicamente para las mentes más brillantes del planeta. Esa reputación justificaba salarios desproporcionados, horarios abusivos y un modelo laboral que destruía la salud mental de miles. Pero nadie cuestionaba ese sistema porque se creía que solo ellos podían hacer ese trabajo. La falsa percepción de complejidad era su mayor escudo. Pero de pronto, la cortina cayó. Lo que la IA hizo, más que automatizar tareas, fue exponer la fragilidad intelectual del sistema. Demostró que gran parte del trabajo que se consideraba sofisticado era, en realidad, repetitivo, estructurado, mecánico. No era alta ciencia, era administración masiva. Y cuando la mística se desmorona, el prestigio también. Los bancos ya no pueden sostener el discurso de que su trabajo requiere un intelecto sobrehumano cuando un algoritmo puede replicarlo en segundos. Pero esto no es solo un problema técnico, es un problema cultural. Durante décadas, la narrativa dominante dentro de la banca de inversión era la del sacrificio como virtud. Dormir 4 horas, trabajar fines de semana, vivir encerrado en una oficina sin ventanas, comer frente a una pantalla, aceptar gritos de superiores, todo era parte del proceso de formación. Y sin embargo, esa narrativa dependía de un único incentivo psicológico,
la sensación de estar ascendiendo a una élite que te recompensaría eventualmente con riqueza y prestigio. Pero hoy ese trato ha sido roto. Los salarios se estancan. Los bonos disminuyen. Los despidos aumentan. La seguridad laboral desaparece. Y lo que antes se veía como un sacrificio con propósito ahora se percibe como explotación sin futuro. La cultura moderna, especialmente las nuevas generaciones, ya no aceptan ese contrato. No ven el sacrificio extremo como un símbolo de disciplina, sino como evidencia de un sistema enfermo. Y esa percepción cultural está destruyendo la base de reclutamiento de Wall Street. Antes, los bancos elegían entre los mejores estudiantes. Hoy, los mejores estudiantes eligen cualquier cosa menos los bancos. Pero hay un elemento aún más profundo detrás de esta decadencia, la redistribución global del talento y del trabajo. Durante años, Wall Street fue capaz de cobrar tarifas exorbitantes porque controlaban no solo el capital, sino el acceso al talento. Las mejores universidades producían una élite de analistas obsesivamente entrenados. Pero ahora, gracias a la democratización educativa, el talento técnico no es exclusivo de un país, una ciudad o una élite económica. Un analista en India, Vietnam o Argentina, con acceso a Internet y herramientas de IA, puede producir trabajo del mismo nivel, o incluso superior, al de un analista en Nueva York, a una fracción del costo. Ese simple hecho destruye la estructura salarial de Wall Street. La externalización ya no es una opción. Es un imperativo económico. Y cada vez que un banco reemplaza a un analista estadounidense por 10 analistas en Mumbai, no solo reduce costos, destruye la idea de que el conocimiento de Wall Street es único, exclusivo, irreemplazable. Porque no lo es. Nunca lo fue. Solo lo parecía. Pero hay algo aún más devastador, la propia economía está abandonando la necesidad de intermediarios. Las empresas modernas pueden acceder a capital directamente. Las startups pueden recaudar millones a través de plataformas globales. Las criptomonedas demostraron que es posible crear mercados enteros sin intermediarios. El crowdfunding demostró que comunidades enteras pueden financiar proyectos sin pedir permiso a un banco. Los retail investors demostraron que pueden mover el mercado más que los fondos tradicionales. Cada innovación que aparece hace que el rol del banco sea menos importante. Y esta tendencia es irreversible. Wall Street depende del control, pero el mundo moderno depende de la descentralización. Wall Street depende de la complejidad, pero la tecnología depende de la simplificación. Wall Street depende de la exclusividad, pero la cultura actual depende de la accesibilidad. Wall Street depende del secreto, pero la era moderna depende de la transparencia. Son dos civilizaciones en choque, y solo una puede sobrevivir. La inteligencia artificial aceleró este conflicto de manera brutal. En el momento en que los bancos adoptaron IA para volverse más eficientes, sin darse cuenta entregaron su ventaja más valiosa, la capacidad de procesar información mejor que nadie. Ahora cualquier empresa puede analizar fusiones, evaluar riesgos, extraer datos legales, construir modelos financieros o revisar miles de documentos usando herramientas que mejoran cada día. La banca de inversión siempre se justificó diciendo que el proceso era demasiado complejo para hacerlo sin ellos. La IA destruyó esa premisa en cuestión de meses. Y cuando el fundamento intelectual de una industria desaparece, esa industria entra en colapso estructural. Hoy, los bancos intentan adaptarse, pero lo hacen desde el miedo. Reducen personal, recortan salarios, automatizan tareas, intentan crear sus propias herramientas internas. Pero adaptarse no es suficiente cuando el problema es existencial. La banca de inversión no está luchando contra otra institución. Está luchando contra la realidad. Y nadie gana una lucha contra la realidad. Lo más irónico de toda esta historia es que la banca de inversión se está destruyendo a sí misma siguiendo exactamente la misma lógica que la hizo poderosa: eficiencia, maximización y reducción de costos. Pero esa lógica, aplicada a sí misma, destruye lo que la hacía valiosa. Cuando reduces costos tú rápido, eliminas el capital humano. Cuando eliminas el capital humano, eliminas la calidad. Cuando eliminas la calidad, eliminas la necesidad. Cuando eliminas la necesidad, eliminas el negocio. La banca de inversión está atrapada en un dilema mortal. Para sobrevivir, tiene que adoptar IA. Pero al adoptar IA, destruye su relevancia. Y sin relevancia, no puede sobrevivir. Y no hay salida fácil. Te invito a suscribirte al canal, dejar tu like y comentar tu opinión. Tu apoyo permite que Juego Invisible siga explorando las forcas ocultas que moldan o mundo moderno.